Nuestro siguiente programa es pagado. Los comentarios aquí realizados son responsabilidad de quien los dice, no de esta emisora. Muy buenos días y sean bienvenidos al programa de radio 100% saludable. Mi nombre es Juan Franco y el día de hoy me acompañan mis compañeros Alejandro Espinosa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este programa de radio 100% saludable. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a hablar de la diabetes. Y también mi compañero Antonio Hernández. ¿Qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a este su programa 100% saludable. Les recuerdo los teléfonos de cabina 36 13 27 27 y 36 13 30 88. Nuestro correo es radio 100% radiosaludable100@gmail.com. Nuestra página web 100%saludable.com.mx y el Facebook es 100% saludable. Y regresamos. Radio 100% saludable, una guía práctica con temas de interés enfocados en la salud física, mental y emocional. Radio 100% saludable. La radio es el medio más eficaz para dar a conocer su producto o servicio. Publicidad enfocada y dirigida. Comuníquese al 1031-0732. Radio 100% saludable. 18 años de experiencia nos respaldan. Fotografías de estudio y cobertura de eventos sociales. Contamos con laboratorio propio. Grabación de video en Full HD con calidad cinematográfica. Gallery Studio. Manuel Cloutier 155, teléfono 3673-2698. O búscanos en Facebook como Gallery Studio 1. Agencia Aduanal Internacional de Occidente, ADINO, un servicio integral en el comercio exterior y aduanas. Además, fletes internacionales y auditorías preventivas. Más información al 3688-5510 y 3688-5456. O visítanos en www.adino.com.mx. ¿Tienes problemas emocionales, de columna o ligamentos? ¿Estás cansado de aguantar tus enfermedades crónicas? Núcleo Homeo te ofrece los mejores especialistas en psicología, quiropráctica y homeopatía. Citas al 3827-4592 y 1730-6402. ¿Tu cabello es débil? ¿Se rompe? ¿Te da comezón? ¿Está reseco o se te cae a puños? En el Hospital del Cabello Rigo Riqué tenemos la solución para ti. Comunícate al 3614-2536. 3614-2536. En Vive Ángel Spa te invitamos a conocer nuestra nueva sucursal en Plaza San Isidro. Promoción: por inauguración 20% de descuento en masajes relajantes, depilación de piernas, bikini y axilas por solo 200 pesos. Citas al 3636-9845 o en la sucursal Santa Margarita al 1199-7840. Escuchar la radio es bueno para la salud. Radio 100% saludable. Información práctica para llevar una vida más sana. Ya estamos de regreso en 100% saludable. Y déjenme comentarles que en Vive Ángel Spa están de regalo, están de inauguración en su nueva sucursal Plaza San Isidro. Y nos están regalando 2 manicures, como ven, muchachos. Para que todas las personas llamen, para que se ganen alguno de estos manicures. Llamen a los teléfonos 3613-2727 y 3613-3088. Muy bien, entramos de lleno con el tema de hoy. Vamos a hablar de la diabetes. Y tenemos aquí en cabina de invitado al doctor Ariel Roldán Mercado. Él hizo un doctorado en farmacología, es profesor de la Facultad de Medicina del Centro Universitario de Tonalá en la Universidad de Guadalajara. Y también él es médico y coordinador médico en la Clínica de Diabetes Sin Complicaciones. Buenos días, doctor. Hola, buenos días. Bien, doctor, para empezar, ¿qué es la diabetes? ¿Qué sucede en el cuerpo humano cuando presentamos esta enfermedad? Pues la característica principal de la diabetes es un estado en donde la glucosa está alta. La glucosa es el principal combustible de nuestro cuerpo. Es decir, todo lo que comemos, sean tacos de barbacoa, sea un pastel, sea una manzana, todo en el cuerpo se tiene que transformar en glucosa. Porque nuestro cuerpo, nuestras células, todos nuestros músculos utilizan principalmente glucosa como combustible. Pero lo que sucede en la diabetes es que hay un descontrol, es decir, de forma normal hay unos límites en donde se maneja la glucosa. Pero lo que sucede en la diabetes es que ese sensor se pierde y el paciente empieza a producir más glucosa de la que debería. En vez de utilizarla de forma normal,
lo que sucede es que se concentra en la sangre y es por eso que se empieza a elevar. Pero ya de forma un poco más estricta, la diabetes no solamente afecta a la glucosa, afecta también al control, por ejemplo, de las grasas, que serían los lípidos, y al control de las proteínas. Entonces el paciente se afecta principalmente en todo su metabolismo, pero la característica principal es una elevación de la glucosa. Sí, glucosa es igual a azúcar. Azúcar, sí. Muy bien. Oiga, doctor, regularmente, ¿cuál es el nivel de glucosa que debemos tener en el cuerpo? ¿Es lo mismo para personas adultas que niños o cambia algo? Cambia normalmente en los niños, sobre todo los menores, más o menos como de 16 años. Es un poco menor las cifras de glucosa, pero por ejemplo en adultos, prácticamente ya todas las edades, adultos mayores, o jóvenes adultos, manejan prácticamente las mismas cifras. Anteriormente no se consideraba un estado previo, que se llama prediabetes, como una cifra normal, pero en la actualidad, yo creo que unos 5 años atrás, se empezó a considerar, sobre todo porque ya existían anormalidades. Entonces, por lo tanto, las cifras normales de glucosa son de 70 hasta 100. En ayuno se le puede considerar que es normal. Pero también hay que considerar las cifras 2 horas después de la comida. Entonces, las cifras 2 horas después de la comida, es decir, tú comes y a las 2 horas te mides la glucosa, lo ideal es que tú tuvieras menos de 140. Entonces, las cifras normales podrían ser de 70 a 100 en ayuno y 2 horas después de la comida menos de 140. Si tú rebasas esos valores, pues puedes estar en un estado de prediabetes o ya de diabetes franca. El estado de prediabetes se presenta, por ejemplo, cuando tú tienes más de 100 de glucosa, pero menos de 125 en el ayuno. Ahí se considera que tienes prediabetes. Y 2 horas después de la comida, si tú tienes menos de 200 después de comer. Muy bien. ¿Y una persona sana, cada cuándo es recomendable que se haga el examen de diabetes? Aquí es muy variable porque va a depender de la edad. Por ejemplo, si tú tienes menos de 30 años, se considera que al menos cada 3 años tú te hagas una cifra de glucosa. Sin embargo, esto cambia si tienes el antecedente familiar. Es decir, a familiares directos, tu papá, alguno de tus abuelos o alguno de tus hermanos, incluso alguno de tus tíos, si tienes el antecedente de diabetes, se considera que tú deberías de hacerte el examen al menos una vez al año. ¿Por qué? Porque tu riesgo se incrementa 3 veces por solo tener el antecedente familiar. Entonces es muy importante saber la edad en la que estás, es decir, el grupo de mayor riesgo para desarrollar diabetes es después de los 40. Entonces si tú sobrepasas esa edad, pues la recomendación sería que al menos sí una vez al año, o si puedes 2, te hicieras la prueba de glucosa. Si tienes el antecedente familiar, pues todavía mucho más, ¿sí? Doctor, ¿y cómo podemos diferenciar entre los tipos de diabetes? Sé que existe diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. ¿Cuál sería la diferencia entre ambas? Bueno, normalmente la clasificación incluye la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, la diabetes del embarazo o diabetes gestacional y otros tipos de diabetes que ya son muy raros. Pero la diferencia principal es el grupo de edad al que afectan. La diabetes tipo 1 normalmente aparece en la infancia, entre los 3 y los 16, 17 años. En cambio, la diabetes tipo 2 aparece en personas mayores de 40, que ahora lo alarmante que se ha visto en el mundo es que está apareciendo en gente mucho más joven. Antes casi era una regla que después de los 40 solía aparecer, pero ahora ya estamos viendo gente mucho más joven que está desarrollando diabetes. Esa sería la diferencia principal en cuanto a los grupos de edad, pero la diferencia a nivel en el cuerpo, lo que está sucediendo es muy grande. Por ejemplo, en la diabetes tipo 1, estos pacientes ya no producen insulina. La insulina es una hormona que nuestro cuerpo produce cuando la glucosa se eleva, es decir, cuando tú comes y tu azúcar se eleva, tu cuerpo produce automáticamente insulina para tratar de bajar esa glucosa que se subió, ese nivel de azúcar. Entonces, en los pacientes con tipo 1, lo que sucede es que ellos ya no están produciendo nada de insulina. Entonces, por lo tanto, su tratamiento desde que los diagnostican es utilizar insulina. En cambio, los pacientes con diabetes tipo 2 pueden producir una cierta cantidad de insulina o todavía alcanzan a responder para controlar los niveles de azúcar, entonces algún medicamento le puede ayudar, no necesariamente la insulina. Entonces sería como la diferencia más grande, la edad y la forma en la que se presenta. Ok, muy bien.
Otra pregunta, ahorita que mencionaba que puede darse en niños, ¿podría haber la posibilidad de que un niño al momento de nacer ya viniera con diabetes por herencia de la madre? Sí, sí puede suceder, de hecho es muy común, es el grupo que te comentaba que es como de diabetes un poco más raras, que suele aparecer en edades muy tempranas de la vida, casi desde el nacimiento. De hecho, muchos niños pues desafortunadamente no logran vivir por el descontrol tan grande. Nacen unos 3 o 4 días, pero no tienen forma de controlar la glucosa y pues fallece. Pero sí puede desde el nacimiento detectarse. Bien. ¿Y es posible tener diabetes y no saberlo? O sea, tener la enfermedad y no tener algún síntoma. Sí, pues de hecho es lo más común y es, yo creo, lo que les comento siempre a los pacientes, es lo más complicado de la diabetes. ¿Por qué? Porque no es una enfermedad como del día a día. Es decir, cuando tú tienes gripa, pues tienes moco, tienes tos, te sientes mal y dices, me quiero sentir bien en este día. Con la diabetes no, hay personas que pueden tener 3, 4, 5 años y realmente no tener ningún síntoma. Es decir, pues cuando mucho tiene un mareo, algún dolor de cabeza, ¿sí? Algún cambio de ánimo, y ellos piensan que es normal porque pues es difícil asociar un síntoma de estos que por cualquier cosa nos da con diabetes. El problema no es lo que está viviendo la persona en ese momento, sino todo el problema que está teniendo dentro de su cuerpo por esa elevación del azúcar. Yo siempre les digo a los pacientes que la diabetes es como la humedad. No te das cuenta que la tienes en tu casa cuando ves una mancha. Y tú dices, bueno, pinto y no pasa nada. Pero el problema no es solo pintar, hay que quitar todo lo que está detrás. Porque tarde o temprano, en unos años, va a afectar toda la pared. Entonces en la diabetes sucede lo mismo. Puedes estar 5 años sin tener datos de que tengas diabetes. De hecho, se considera que en el momento del diagnóstico el paciente ya al menos tenía 5 años con diabetes. Es lo que actualmente se considera. Ok, y cuando la enfermedad avanza y se empiezan a presentar síntomas, ¿cuáles son estos síntomas? Pues los síntomas más comunes son las 3P que le llaman, es decir, poliuria, el paciente está orinando muy frecuente, pero la característica es, además de que va muchas veces al baño, orina mucha, es mucha la cantidad de orina que se produce, porque luego hay pacientes que dicen, es que yo tomo mucha agua y por eso voy muchas veces al baño, pero no, aquí es mucha cantidad de orina y con mucha frecuencia. Y sobre todo también suele aparecer por la noche. Entonces sería la primera P, que es poliuria. Después viene otra que se llama polifagia, que lo que significa es que el paciente tiene mucha hambre. Come mucho, dice, como y a la hora ya estoy teniendo otra vez mucha hambre. Es decir, come sin llegar realmente a estar satisfecho. Y la última P es polidipsia, el paciente tiene mucha sed. Entonces serían mucha sed, mucha hambre y el paciente está orinando muy frecuente. Esos son como los síntomas clásicos de la diabetes. Sin embargo, hay otros más que están asociados. Por ejemplo, hay pacientes que tienen pérdida de peso importante y eso es lo que les alarma porque piensan que a lo mejor tienen una enfermedad más grave como cáncer. Por ejemplo, llegan a bajar hasta 10, 12 kilos en 1 o 2 meses. Ese es otro síntoma muy importante, el cambio de peso. Otro síntoma que aparece a veces son sabores anormales, es decir, dicen que tienen como un sabor metálico, la boca seca. Y en fechas recientes, en los últimos 4 años, se ha agregado otro tipo de síntomas que estaban ignorados. Por ejemplo, la depresión, estados tristes del paciente en el ánimo se han relacionado con elevaciones del azúcar, dentadura floja, es decir, dientes que se le caen muy fácilmente, infecciones por bacterias o por virus que no son comunes en gente sana, también suelen aparecer por la diabetes. Entonces, es muy amplia la gama de síntomas, pero lo más común es el orinar mucho, tener mucha hambre y tener mucha sed. Oiga, doctor, ¿es cierto que en las personas con obesidad ya es seguro que tienen diabetes o no es el caso? No, no es el caso. Hay muchos pacientes, de hecho es el conflicto ahora actual de los sistemas de salud, porque no todos los pacientes que tienen obesidad la van a desarrollar, pero sí tienen mucho más riesgo de desarrollarla que aquellos que no tienen obesidad. Es decir, la obesidad es actualmente el estado principal que se le considera de resistencia a la insulina. Es decir, estos pacientes que tienen obesidad no son capaces de utilizar la insulina por completo para que pueda bajar el azúcar. Si te acuerdas, hace un momento yo les dije que la insulina era la hormona que te ayuda a controlar los niveles de azúcar. En los pacientes con obesidad lo que está sucediendo
es que ellos no pueden utilizar por completo esa insulina. Entonces, en el futuro, 3 o 4 años, su cuerpo se va a cansar de estar luchando contra esa resistencia y va a desarrollar prácticamente diabetes. Pero no es una regla, pero sí es muy común. Yo creo que 70-80% de los pacientes con obesidad va a desarrollar diabetes si es que no se cuida. Muy bien, pues vamos a pasar a un corte comercial. Les recuerdo nuestra página web, que es www.100%saludable.com.mx. En esta página pueden encontrar el programa de la semana pasada y a partir del día de mañana pueden encontrar también este programa. Todos los programas que se vayan transmitiendo aquí en Radio 100% Saludable, estará el podcast ahí en nuestra página web. También les recuerdo que se pueden contactar con nosotros mediante Facebook, ahí nos pueden encontrar como 100% Saludable, y los teléfonos en cabina 36 13 27 27 y 36 13 30 88. Recuerden que hay 2 manicures de Vive Ángel Spa. Vamos a un corte y regresamos. Esto es Radio 100% Saludable. Hacer ejercicio, comer sano, dormir bien, escuchar la radio. Sí, escuchar la radio 100% saludable. Información práctica para llevar una vida más sana. La radio es el medio más eficaz para dar a conocer su producto o servicio. Publicidad enfocada y dirigida. Comuníquese al 1031-0732. Radio 100% saludable. Gallery Studio, 18 años de experiencia nos respaldan. Fotografías de estudio y cobertura de eventos sociales. Contamos con laboratorio propio, grabación de video en Full HD con calidad cinematográfica. Gallery Studio, Manuel Cloutier 155, teléfono 3673-2698 o búscanos en Facebook como Gallery Studio 1. Agencia Aduanal Internacional de Occidente, ADINO, un servicio integral en el comercio exterior y aduanas. Además, fletes internacionales y auditorías preventivas. Más información al 3688-5510 y 3688-5456 o visítanos en www.adino.com.mx. ¿Tienes problemas emocionales, de columna o ligamentos? ¿Estás cansado de aguantar tus enfermedades crónicas? Núcleo Homeo te ofrece los mejores especialistas en psicología, quiropráctica y homeopatía. Citas al 3827-4592 y 1730-6402. ¿Tienes problemas emocionales, de columna o ligamentos? ¿Estás cansado de aguantar tus enfermedades crónicas? Núcleo Homeo te ofrece los mejores especialistas en psicología, quiropráctica y homeopatía. Citas al 3827-4592 y 1730-6402. ¿Tu cabello es débil? ¿Se rompe? ¿Te da comezón? ¿Está reseco o se te cae a puños? En el Hospital del Cabello Rigo Riqué tenemos la solución para ti. Comunícate al 3614-2536. 3614-2536. En Vive Ángel Spa te invitamos a conocer nuestra nueva sucursal en Plaza San Isidro. Promoción: por inauguración 20% de descuento en masajes relajantes, depilación de piernas, bikini y axilas por solo 200 pesos. Citas al 3636-9845 o en la sucursal Santa Margarita al 1199-7840. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. La reforma educativa, la financiera, la de competencia económica, la sendaria, la energética, la de telecomunicaciones, la política. Los mexicanos hemos logrado sacar adelante las grandes reformas que nos hacían falta para por fin echar a andar el México que todos merecemos. Mover a México. Gobierno de la República. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Escuchar la radio es bueno para la salud. Radio 100% saludable. Información práctica para llevar una vida más sana. Y regresamos de este corte comercial. Fíjate, Tony, que el Grupo Homeo nos está regalando 3 geles de primeros auxilios. ¿Y qué es un gel de primeros auxilios, Juan? Fíjate que es un producto que alivia rápidamente las cortadas, golpes, quemaduras, desgarres y fracturas.
Y fíjate que la manera que se lo van a estar ganando son todas las personas que estén marcando ahorita al programa, que los teléfonos, se los repito, son 36 13 27 27 y 36 13 30 88, y al final del programa se van a sortear. Excelente. Muy bien, y hay muchos mitos con respecto a la diabetes. Un mito es que si eres gordo, tienes mayor propensión a la diabetes. Bueno, eso ahorita ya lo aclaramos. Otro mito es que si comes mucho azúcar, también. ¿Eso es verdad? Pues no necesariamente el que come o consume mucha azúcar va a desarrollar diabetes. Sin embargo, el consumo puede ser el detonante para el que tú te des cuenta que tienes diabetes, pero no necesariamente por consumir alimentos ricos en azúcar vas a desarrollar la diabetes. Incluso se ha visto un poco más de riesgo en alimentos ricos en grasa para el desarrollo de diabetes más que de azúcar. Lo que sí se ve muy claro es, por ejemplo, si tú consumes muchas pastas, muchas harinas, pan, tortillas, que en México es muy común que suceda eso, sí hay un mayor riesgo, sobre todo de desarrollar obesidad y posteriormente diabetes. Oiga, doctor, hay también otra cosa que llegué a escuchar con frecuencia cuando era niño. Las señoras decían que cuando alguien se asustaba o tenían alguna impresión fuerte, decían, se me sube el azúcar, o las emociones pueden llevar a que la persona desarrolle diabetes. Sí, lo mismo que con los alimentos, las emociones son un detonante, no es la causa de la diabetes como normalmente a veces la gente cree. La gente normalmente cree que porque me asusté, porque tuve un susto, porque me asaltaron, desarrollé diabetes. No, ese tipo de personas ya tenía un desarrollo de diabetes, es decir, ya tenía alteraciones para controlar el azúcar, pero hubo un detonante nada más, es decir, se asustaron, los asaltaron, comieron algo de más y desarrollaron diabetes a partir de ahí. No es que el susto como tal sea el que desarrolla la diabetes, es nada más el detonante, es decir, ya lo tenía y lo único que hizo fue hacer que mi azúcar estuviera mucho más alta, porque sí, las emociones juegan un papel muy importante en la diabetes. Sí, en el bloque anterior hablábamos sobre que la depresión puede ser un síntoma de diabetes, pero ¿el estrés puede ser también un detonante? Sí, es que todo este tipo de emociones son emociones que venían pues desde nuestros ancestros, es decir, desde la época de los cavernícolas. El cavernícola, cuando se enfrentaba, por ejemplo, a un mamut, ¿qué hacía su cuerpo? Se ponía en un estado de estrés para decir, lucho contra él o corro. Es decir, es una defensa básica de corro o peleo. Hacía cualquiera de esas dos cosas. Ahora en el mundo actual ya no sucede esto. Ya no nos enfrentamos con mamuts, salvo los de los minibuses algunas veces, ¿no? Pero es lo mismo, corro o peleo contra él. Pero la misma respuesta sigue sucediendo en tu cuerpo. Es una respuesta de estrés que lo que hace es elevar tu nivel de azúcar para cualquiera de estas dos cosas que vas a hacer. O correr o luchar, porque vas a necesitar energía. Entonces sucede la misma respuesta. Oiga, doctor, muchas personas le tienen mucho miedo a la insulina porque dicen que tiene efectos secundarios. Por un ejemplo, dicen muy común que causa ceguera. ¿Eso es cierto o qué opina? No, esto es un mito total y es una de las principales barreras que tenemos para el tratamiento. Porque, como dijimos anteriormente, nuestro cuerpo produce de forma natural insulina. Lo que normalmente se vende en las farmacias, lo que se da en los hospitales como insulina, es prácticamente insulina humana. En el pasado sí generaba muchos conflictos porque la insulina no era del ser humano, no era igual a la del ser humano, se extraía del cerdo o del caballo, hubo un tiempo que se extrajo y sí generaba muchos problemas de anticuerpos, de como alergias, era lo que generaba. Entonces en ese tiempo sí había muchos problemas con la insulina. Actualmente la insulina es prácticamente igual a la humana, a la que producimos todos, porque en todos los seres humanos es la misma. Lo único que hicieron es cambiar alguna molécula, alguna parte de la insulina para que durara más su efecto, para que fuera más rápida, pero es un mito total de que la insulina genera ceguera. Lo que sucede más comúnmente es que son pacientes que ya llevan con diabetes 20 o 30 años, es decir, ya desarrollaron complicaciones por la misma enfermedad, ya sea porque no se cuidaron o por la evolución de la enfermedad, es muy común que ya tengan algún daño. Entonces, cuando ya los medicamentos tienen poco efecto para controlar el azúcar, la última opción es darle insulina. Entonces, muchas veces coincide que cuando el paciente comienza a usar insulina y el azúcar empieza a bajar, ya tenía mucho daño en el ojo
y es cuando se da cuenta de que pues ya tiene problemas para ver, y coincide principalmente porque le empezaron a administrar insulina. No es que la insulina genere daño. Ahorita mucho, en esta época, hay muchos alimentos que preparan mucho que supuestamente para los diabéticos. ¿Es recomendable estar comiendo ese tipo de alimentos o qué alimentación ustedes recomiendan? Pues aquí también ese es uno de los principales problemas cuando alguien desarrolla diabetes, porque se encuentra de repente con la pregunta de ¿y qué puedo comer ahora?, ¿no? Porque escucha que la tía le dice que no puede comer pan, la abuelita le dice que ya no coma caldos, la otra tía le dice que tortillas ya no puede, cuando realmente el paciente con diabetes puede comer todos los alimentos, porque el problema no está en los alimentos, el problema está en la cantidad. Perdón, ¿puede ingerir alimentos que contengan altos niveles de azúcar? Bueno, lo ideal es que si el paciente está controlado, puede comer. Lo importante no es consumirlos en exceso. Es decir, por ejemplo, si tú me dices, bueno, ¿puede tomar refresco? Puede tomar refresco, pero si antes se tomaba 2 litros, pues ahora ya no puede tomarse 2 litros, se puede tomar, no sé, medio vaso y quizá no afecte tanto sus niveles de azúcar. Pero lo importante sí es, si tiene la oportunidad de comprar alimentos bajos en azúcar, pues es mucho mejor porque le va a ayudar al control. Lo que hacen los alimentos ricos en azúcar es hacer que su azúcar se eleve en ciertos momentos del día haciendo picos, es decir, muy altos. Si por ejemplo en la mañana yo tenía 100 y me tomo, no sé, 2 vasos de Coca-Cola, la glucosa se va a elevar, ¿sí? Entonces va a generar ese pico muy alto y lo que va a ocasionar es nada más que el paciente se descontrole por ese momento. Pero si por ejemplo lleva un buen control, prácticamente puede comer la mayoría de los alimentos. Sí hay algunos alimentos que tienen cierta restricción, pero en general puede comer prácticamente todo. Lo importante es la cantidad, no es tanto el alimento, porque por ejemplo sí puede comer que voy a los tacos, que voy a ir al pozole, pero lo importante es la cantidad, ahí esa es la parte importante. Y obviamente que su dieta debe ser equilibrada, debe comer frutas, debe comer verduras y no solamente carne. ¿Podría haber el caso de que la diabetes se pudiese controlar simplemente con la forma en que nos alimentamos? Sí, de hecho, nosotros en la atención con los pacientes buscamos que los que tengan la oportunidad de hacerlo de esa forma, lo hagan, es decir, mejorar la alimentación, pero aquí sí es muy importante aclarar, hay que ir con un nutriólogo especialista en diabetes, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos tienen la forma de orientar al paciente sobre qué alimentos son los que van a ayudarle a elevar el azúcar, ayudarle a bajarla, a controlar el peso, que es una parte muy importante. Y el otro aspecto, si tú quieres lograr el control de la diabetes sin utilizar medicamentos, es con la actividad física. Es decir, el paciente con diabetes, y pues prácticamente todos, no solamente ellos, debemos de tener actividad física regular y una mejor alimentación, pero sí se puede lograr el control de esa forma. En el caso de los niños con diabetes, ¿les puede causar algún problema en el crecimiento? Normalmente no tienen retrasos en el crecimiento cuando se logra el control. Sin embargo, suelen aparecer otro tipo de problemas por el desarrollo tan temprano de la enfermedad. Ok, creo que el tiempo ya se nos está acabando, nos vamos a ir a un corte comercial, pero antes recordarle que los teléfonos de cabina son 3613-2727 y 3613-3088. También se pueden comunicar con nosotros por Facebook, en fanpage, que es 100% saludable, y les recuerdo nuestra página de internet, que es 100%saludable.com.mx. Vamos a un corte y regresamos. Hacer ejercicio, comer sano, dormir bien, escuchar la radio. Sí, escuchar la radio 100% saludable. Información práctica para llevar una vida más sana. La radio es el medio más eficaz para dar a conocer su producto o servicio. Publicidad enfocada y dirigida. Comuníquese al 1031-0732. Radio 100% saludable. Gallery Studio, 18 años de experiencia nos respaldan, fotografías de estudio y cobertura de eventos sociales. Contamos con laboratorio propio, grabación de video en Full HD con calidad cinematográfica. Gallery Studio, Manuel Cloutier 155, teléfono 3673-2698 o búscanos en Facebook como Gallery Studio 1.
Agencia Aduanal Internacional de Occidente, ADINO, un servicio integral en el comercio exterior y aduanas. Además, fletes internacionales y auditorías preventivas. Más información al 3688-5510 y 3688-5456. O visítanos en www.adino.com.mx. ¿Tienes problemas emocionales, de columna o ligamentos? ¿Estás cansado de aguantar tus enfermedades crónicas? Núcleo Homeo te ofrece los mejores especialistas en psicología, quiropráctica y homeopatía. Citas al 3827-4592 y 1730-6402. ¿Tienes problemas emocionales, de columna o ligamentos? ¿Estás cansado de aguantar tus enfermedades crónicas? Núcleo Homeo te ofrece los mejores especialistas en psicología, quiropráctica y homeopatía. Citas al 3827-4592 y 1730-6402. ¿Tu cabello es débil? ¿Se rompe? ¿Te da comezón? ¿Está reseco o se te cae a puños? En el Hospital del Cabello Rigo Riqué tenemos la solución para ti. Comunícate al 3614-2536. 3614-2536. En Vive Ángel Spa te invitamos a conocer nuestra nueva sucursal en Plaza San Isidro. Promoción: por inauguración 20% de descuento en masajes relajantes, depilación de piernas, bikini y axilas por solo 200 pesos. Citas al 3636-9845 o en la sucursal Santa Margarita al 1199-7840. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. El violín, La jarana, la guitarra quinta y el zapateado harán vibrar San Joaquín Querétaro en el concurso nacional de Guapango Huasteco. Lo que no sabías de la toma de Puebla en 1867. Y en la música, el ritmo del grupo Cual. Soy Ángel Pedraza de Grupo Cual Dinastía Pedraza. Acompáñanos este domingo en la Hora Nacional. Domingo 10 de la noche en la Hora Nacional. Con Ileana Rodríguez y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. La muerte de cuna es la muerte de un niño sano menor de 1 año que ocurre mientras duerme. Tú puedes prevenir la muerte de cuna. Si duermes a tu bebé boca arriba, disminuyes casi 15 veces la posibilidad de muerte de cuna. No lo duermas boca abajo, no lo duermas de lado, sí duérmelo boca arriba. Así lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Recuerda, tu bebé debe dormir boca arriba. Información que te sirve. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Niños, él es Pablo. Carlita, déjalos entrar a tu lado. Marta abrió un espacio para que un niño pudiera tomar clases. Doña Marí, aquí le hago un huequito para que venda su pan. Jesús abrió un espacio en su tienda. Señor, venga, siéntese por favor. En la clínica, Carmela liberó un espacio para don Tomás. En México, las mujeres abren espacios todo el tiempo. Es momento de que tengan más espacios en las decisiones de nuestro país. Más mujeres en el Congreso suman más para México. Instituto Nacional de las Mujeres. Gobierno de la República. Nuestra bandera, la más bonita del mundo. Toma una foto y participa en el primer concurso de fotografía sobre la bandera nacional. Sentimientos de México. Expresión de orgullo e identidad. Muestra tu creatividad, originalidad y emoción por la bandera nacional. Revela tu pasión por México. Participa del 24 de febrero al 5 de mayo de 2014. Consulta las bases en www.gobernacion.gov.mx. Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa. Búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. Escuchar la radio es bueno para la salud. Radio 100% saludable. Información práctica para llevar una vida más sana. Muy bien, pues ya estamos de regreso aquí en Radio 100% Saludable a través de Canal 58 y les recuerdo que también nos pueden escuchar en www.canal58.com.mx. Y Vive Ángel Spa nos regala 2 manicures a las personas que se comuniquen a los teléfonos 36 13 27 27 o 36 13 30 88. Vamos a hacer un listado con todas las personas que se comuniquen y al final del programa daremos a conocer los ganadores, o si no nos da tiempo los vamos a conocer en la página de Facebook.
Y aquí nos está mandando felicitaciones la señora Rosa Flores, muchas gracias. Y también la señora Rosa Martín nos está preguntando, doctor, ¿qué tan cierto es que el pepino disminuye el azúcar? Pues en general no hay algún alimento mágico que nos pueda disminuir la glucosa, es decir, que yo decida ya no tomar mi medicamento porque me dijeron que algún alimento lo disminuye. Sí hay muchos alimentos, sobre todo las verduras, que son ricas en fibra, las que nos ayudan a disminuir la glucosa. En estas, por ejemplo, entrarían el pepino, que es rico en fibra, principalmente los nopales, también nos ayudan mucho a disminuir la glucosa. En sí, todos los alimentos que son ricos en fibra, la fruta principalmente, la manzana sin quitar la cáscara, la naranja, que no sea el jugo, toda la naranja completa con los gajos, la papaya, el melón, suelen tener mucha fibra y nos ayudan a disminuir, porque la fibra lo que hace es que en el intestino atrapa como de cierta forma el azúcar y hace que disminuya. En lugar de que se vaya a la sangre, hace un efecto como de atrapamiento, por decirlo de alguna forma, y hace que la glucosa entonces ya no aumente tanto. Pero sí, en general son los alimentos con fibras más que un solo alimento como tal. Ahora que estamos hablando de alimentos, veo muchas personas que cambian del azúcar a sustitutos de azúcar, o incluso mencionan también mucho la miel de agave. Dicen que la puede consumir un diabético sin ningún problema. ¿Es verdad esto? Sí sería un cambio recomendable el utilizar un sustituto, pero sí hay que evaluar qué tipo de sustituto es el mejor. ¿Por qué? Porque hay muchos sustitutos que tienen un efecto sobre el control del azúcar, es decir, evitan que se te eleve, prácticamente es bajo en calorías o no tiene ninguna, y lo único que hace es endulzar. Ese sería principalmente el edulcorante o el sustituto ideal, que no tenga azúcar, pero que solamente agregue el sabor dulce. Sí, ese sería un cambio importante, de hecho es una recomendación que se le hace a todos los pacientes, que eviten el azúcar refinada principalmente, que es la que venden en todos los súper, y cambiarlo por un sustituto. En relación con la miel de agave ha habido mucha controversia, porque inicialmente sí fue una recomendación de que era baja en azúcares y que se podía consumir, pero ahora ya con el paso de los años se ha visto que sí tiene un efecto para elevar el azúcar. Entonces, lo mismo que la miel de abeja, hay que moderar su consumo, pero sí es una miel recomendable, sobre todo porque en el agave se ha encontrado una molécula muy importante que se llama inulina, que es prácticamente fibra, que lo que ayuda es a disminuir el azúcar. De hecho, a lo mejor han visto en la televisión, hay productos que dicen a base de inulina, porque la inulina lo que hace sí es ayudar a controlar el azúcar, a controlar un poco el colesterol, y entonces en esa parte nos ayuda a lograr un mejor control de la enfermedad, pero sobre todo por la parte de la fibra. Hay muchas cosas naturales, por ejemplo, para la diabetes he escuchado mucho que dicen que una planta que se llama chaya, que poner alpiste a remojar y tomarse el agua un día después o algo así. En general, usted como médico, como doctor, ¿hay algún elemento natural que realmente coadyuve al tratamiento de la diabetes? Pues hay muchas plantas o muchas preparaciones que pudieran ayudar. Sin embargo, la parte más importante es que el paciente no olvide hacer su actividad física, no olvide tomar su medicamento. ¿Por qué? Porque sí hay algunas plantas, algunos alimentos que nos pueden ayudar, pero no son la solución. Mucha gente, en su afán de querer aliviarse, y eso es algo normal que sucede en los pacientes, se quieren aliviar, pero dejan de hacer las cosas que realmente le están ayudando. Porque el problema no es en este momento, sino a largo plazo, es decir, en unos 5 o 10 años es cuando pueden venir los problemas de la diabetes. Entonces, es decir, no me voy a tomar nada porque estoy tomando chaya, porque estoy tomando nopal, o porque me regalaron unas cápsulas milagrosas y vi que sí tenía resultado, no significa que en 5 o 10 años le vaya a seguir funcionando. Entonces, la recomendación es, yo no estoy en contra de que utilicen medios naturales, pero que no dejen de hacer su alimentación, de hacer la actividad física que deben de estar realizando, y obviamente acudir a sus evaluaciones, porque después también muchos pacientes, por estar tomando algo natural, dejan de ir al laboratorio, ya no van a sus consultas, dejan tomarse el medicamento, y es cuando después aparecen los problemas. Pero prácticamente pueden estar tomando los medicamentos con algún otro remedio natural.
Muy bien, doctor. A ver, ya entendemos que la diabetes es una enfermedad, pero ¿qué consecuencias vienen a través de la diabetes? Pues hay muchos problemas con la diabetes porque, como platicamos al inicio, la diabetes es el principal combustible del cuerpo. Entonces, por lo tanto, circula por todos lados, llega a tu cerebro, llega a tu corazón, a los riñones, a los pulmones, prácticamente el azúcar anda por todo el cuerpo. Entonces, cuando hay niveles altos de azúcar, suele afectar todos los órganos, y es cuando aparecen las complicaciones de la diabetes. Es decir, las más comunes pues suelen aparecer en los ojos, que la diabetes es la primera causa de ceguera en pacientes en edad productiva, es decir, de los 40 a los 50 años, aparece ceguera, problemas del riñón, es decir, es la primera causa de insuficiencia renal, es decir, que el paciente va a ocupar diálisis o hemodiálisis igualmente en edades productivas. Es la principal causa de problemas al corazón, además de la elevación del colesterol y el tabaquismo. La diabetes contribuye también mucho a problemas de infarto. Y algo muy importante que se ha presentado en los últimos años es la principal causa de amputaciones, es decir, que el paciente pierda una pierna, un pie, un dedo, ¿sí? Principalmente en las extremidades inferiores, es decir, las piernas, por este daño que genera el azúcar. Entonces, las complicaciones principales son las que escuchamos todos los días en los ojos, con la ceguera, los riñones, las piernas, pero suele afectar todo, afecta la circulación, afecta también el estómago. Se ha visto últimamente y se ha estudiado mucho que los pacientes que tienen diabetes también desarrollan sordera mucho más rápido, pérdida de la dentadura, también es muy común, sabores alterados, que es lo que principalmente se presenta en los pacientes con diabetes. Doctor, ¿la diabetes se adquiere por malos hábitos o se adquiere por origen genético? Tiene un componente de ambos. Es decir, si tú tienes un familiar directo, tu papá, tu mamá, tus abuelos o alguno de tus hermanos con diabetes, tú tienes 3 veces más riesgo de desarrollar diabetes. Sin embargo, eso no significa que la vas a desarrollar. En cambio, hay gente que no tiene el antecedente familiar, pero tiene muchos malos hábitos, es decir, subió de peso de forma importante en los últimos 10 años, no realiza actividad física, tiene una mala alimentación, ya sobrepasó los 40 años y además de eso puede tener alguna otra enfermedad asociada. Entonces, ese paciente puede desarrollar diabetes mucho más fácil que aquel paciente que tiene el factor genético. Pero entonces sí es muy importante, si tú ya tienes el antecedente y tienes problemas con el peso, no tienes buena actividad, estás cercano a los 40 años, ¿sí? Tú tienes mucho más riesgo de desarrollar diabetes que aquel paciente que no tiene el antecedente. Entonces el antecedente genético es muy importante, alguien en tu familia que lo tenga, pero prácticamente el estilo de vida es lo que nos permite el desarrollo de la diabetes en el futuro. Muy bien, doctor. Creo que después de lo que nos ha dicho, mucha gente va a ir a checarse su nivel de glucosa. Pero ¿qué pasa? ¿Cuáles son los pasos a seguir una vez que yo detecto o me detectan que tengo diabetes? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Pues lo primero es sospechar que lo tienes, ¿no? O tener la curiosidad por checarte. Es decir, tengo 40 años, soy gordito y mi mamá tenía diabetes, ok, voy a hacerme un chequeo para saber si tengo o no tengo diabetes. El siguiente paso, lo ideal es que acudas con un médico para que él te diga si tienes diabetes o no, de acuerdo a tus pruebas de laboratorio, porque muchas veces, por ejemplo, vamos a las plazas o hay afuera de los hospitales pruebas gratuitas donde te dan un piquetito en el dedo y te dicen, tiene el azúcar alto o no. Esa prueba es muy útil porque nos ayuda a saber si tú tienes riesgo o no. Una vez que te dijeron una prueba rápida, sabes que tienes el azúcar alta, lo ideal es acudir a un laboratorio para que te hagan otras 2 pruebas para poder diagnosticar la diabetes. Entonces el primer paso es acudir con un médico, contarle el por qué te está ocurriendo o si tienes síntomas que tú sospeches que tengas diabetes para que él discrimine si de verdad tienes riesgo o no desarrollar diabetes, te indique las pruebas adecuadas, regreses con él nuevamente con tus resultados de laboratorio, te haga el diagnóstico y posterior a eso yo recomiendo que exista una evaluación integral del paciente, es decir, no solo el médico lo sabe todo sobre la alimentación, sobre las emociones,
El médico ve la parte de las complicaciones, de los medicamentos que tú vas a necesitar, pero es muy importante la parte de la evaluación de un nutriólogo, la forma en que vas a comer y también de las emociones. Hay mucha gente que, por ejemplo, dice, yo hago ejercicio, como bien, me tomo medicamento y sigo con el azúcar alta. Lo que sucede muchas veces con esos pacientes es que las emociones están haciendo que se eleve el azúcar. Es decir, llegan a su casa y el marido se enoja con ella, los hijos los abandonaron, viven solos, y esos estados de depresión hacen que su azúcar se eleve un poco. Entonces, difícilmente logran el control. Muy bien, doctor. Pues fíjense que, muchachos, este tema está bastante interesante. Yo creo que yo tenía muchas dudas y aquí me las estoy resolviendo. Y pues ahorita vamos a regresar de este corte comercial. Y les recuerdo los números telefónicos 3613-2727 y 3613-3088. Y les recuerdo la página web que es 100%saludable.com.mx y nuestra página en Facebook 100% saludable. Y regresamos. Hacer ejercicio, comer sano, dormir bien, escuchar la radio. Sí, escuchar la radio 100% saludable. Información práctica para llevar una vida más sana. La radio es el medio más eficaz para dar a conocer su producto o servicio. Publicidad enfocada y dirigida. Comuníquese al 1031-0732. Radio 100% saludable. Gallery Studio, 18 años de experiencia nos respaldan. Fotografías de estudio y cobertura de eventos sociales. Contamos con laboratorio propio, grabación de video en Full HD con calidad cinematográfica. Gallery Studio, Manuel Cloutier 155, teléfono 3673-2698 o búscanos en Facebook como Gallery Studio 1. Agencia Aduanal Internacional de Occidente, ADINO, un servicio integral en el comercio exterior y aduanas. Además, fletes internacionales y auditorías preventivas. Más información al 3688-5510 y 3688-5456 o visítanos en www.adino.com.mx. ¿Tienes problemas emocionales, de columna o ligamentos? ¿Estás cansado de aguantar tus enfermedades crónicas? Núcleo Homeo te ofrece los mejores especialistas en psicología, quiropráctica y homeopatía. Citas al 3827-4592 y 1730-6402. Por cortesía del Despertador 58 y el Tapatío Tour, te invitamos a conocer Guadalajara, su historia, sus costumbres. Súbete al Tapatío Tour, salida todos los días desde la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, en el centro de Guadalajara. Escucha. Ya siendo capital del estado de Jalisco, Guadalajara siguió con su estatus de ciudad y al igual que años anteriores, fue mejor obsérvalo con tus propios ojos. Vive el color de nuestra tierra. Súbete al Tapatío Tour, una experiencia histórica. Tapatío Tour, un viaje para que vivas de cerca Guadalajara. ¿Tienes problemas emocionales, de columna o ligamentos? ¿Estás cansado de aguantar tus enfermedades crónicas? Núcleo Homeo te ofrece los mejores especialistas en psicología, quiropráctica y homeopatía. Citas al 3827-4592 y 1730-6402. Me afilié al PT porque defiende mi petróleo. Me afilié al PT porque defiende la economía familiar. Me afilié al PT porque está en contra del gasolinazo. Estoy con el PT porque apoya el deporte. Porque defiende mi salario. Afíliate, organízate y luchemos juntos por un México más justo. PT. ¿Tu cabello es débil? ¿Se rompe? ¿Te da comezón? ¿Está reseco o se te cae a puños? En el Hospital del Cabello Rigo Riqué tenemos la solución para ti. Comunícate al 3614-2536. 3614-2536. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. En Vive Ángel Spa te invitamos a conocer nuestra nueva sucursal en Plaza San Isidro. Promoción, por inauguración 20% de descuento en masajes relajantes, depilación de piernas, bikini y axilas por solo 200 pesos. Citas al 3636-9845 o en la sucursal Santa Margarita al 1199-7840.
Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu boceador. Escuchar la radio es bueno para la salud. Radio 100% saludable. Información práctica para llevar una vida más sana. Ya estamos de regreso en su programa 100% saludable. Y déjenme comentarles que aún tenemos 3 geles primeros auxilios. Pero vamos a regalar uno a la primera persona que publique en nuestra fanpage en Facebook, que es 100% saludable, de qué estamos hablando en este programa. Vamos a regalar un gel por Facebook y los otros 2 se van a regalar por medio de los teléfonos 3613-2727 y 3613-3088. Llame y anótese ya. Muy bien, y tenemos llamadas del público. La señora Juanita Esparza pregunta si los papás pueden heredar a los niños chicos la enfermedad. Pues sí, como lo vimos anteriormente, la diabetes puede ser un problema genético. Entonces, si alguno de los papás desarrolló diabetes, sus hijos tienen también riesgo, pero no solo sus hijos, también sus nietos siguen conservando el riesgo de desarrollar diabetes en el futuro. Ok, tenemos otra llamada de Blanca Estela Orozco. Ella dice que a veces no le dan ganas de comer, pero le dan ganas de comer cuando está deprimida, que si eso puede ser un síntoma de la diabetes. Pues no necesariamente un síntoma de diabetes, más bien pareciera un problema emocional que le genera ansiedad, y normalmente la ansiedad sí está muy relacionada con el consumo de alimentos. De hecho, muchos pacientes con diabetes no han tratado la parte emocional y les genera ansiedad en algunos momentos del día, ya sea por la enfermedad o por el no saber qué pueden comer, y les da entonces por estar consumiendo muchos más alimentos de los que deberían el día, pero un síntoma como tal de la diabetes no lo es. Muy bien, doctor. Ahorita nos están haciendo muchas llamadas y un tema en las preguntas que es muy común, estamos viendo, para no repetirlas todas, nos están diciendo que la mujer embarazada, ¿cuándo es recomendable que se haga la prueba de la glucosa? La mujer embarazada, si tiene riesgo de desarrollar diabetes, es decir, que ya había desarrollado en embarazos anteriores o que su mamá tuvo diabetes o tiene diabetes, se recomienda que se haga una prueba previo al embarazo, pero si ya tiene el embarazo, la prueba recomendable es a las 24 a 28 semanas del embarazo, es decir, más o menos como a los 6 meses más o menos, que es cuando hay que hacerse la prueba. Aquí es muy importante aclarar, la prueba es muy diferente a la que normalmente se hace a los pacientes que no están embarazadas. ¿Por qué? Porque consiste en consumir una bebida muy dulce y hacer una medición de azúcar antes de que se tome la bebida, a la hora de que se tome la bebida y 2 horas después de tomarse la bebida. Entonces se mide esos 3 niveles de azúcar y si cumple alguno de los criterios para desarrollar diabetes, pues se diagnostica diabetes del embarazo. Y posteriormente no termina ahí todo. Una vez que su bebé nace, se recomienda que entre las 6 y las 8 semanas después de que nació su bebé, se vuelva a hacer una prueba. ¿Por qué? Porque en la diabetes del embarazo o diabetes gestacional, normalmente la diabetes desaparece cuando su bebé nace, pero muchas otras pacientes se quedan con la diabetes, es decir, nace su bebé y prácticamente ya tienen diabetes a partir de ahí. Entonces, el que haya nacido tu bebé y ya no tengas el problema de la diabetes no significa que en el futuro no la desarrolles. Entonces, por eso es importante volver a evaluarte 6 a 8 semanas después. Bien, hablando de la diabetes gestacional, aquí es que una mamá que tiene diabetes se la transmite al hijo, o el bebé, estando en el útero, desarrolla la diabetes sin que la mamá tenga. No, la diabetes del embarazo gestacional es prácticamente de la mamá. El bebé no contribuye ni va a desarrollar diabetes si la mamá tiene diabetes, es solamente el descontrol en la mamá. Muy bien. Oye, doctor, ahorita fuera del corte hablábamos que hay un área de psicología en su clínica. ¿Las personas con diabetes tienen algún cambio en su estado de ánimo, emociones? Sí, suele haber pacientes que tienen el azúcar muy alta, normalmente tienden a estar deprimidos, a estar tristes, lloran frecuentemente, se sienten solos. Y muchas veces, aunque buscan ayuda, no saben qué es lo que tienen que hacer. Es por eso que se presentan mucha renuencia al tratamiento. Es muy común que, por ejemplo,
Tú le dices, es que tiene diabetes, inicias un tratamiento y el paciente no se lo toma, no va a sus citas. ¿Por qué? Porque hay una limitante psicológica o en sus emociones que lo está afectando. Entonces no le permite desarrollarse por completo y llevar a cabo el tratamiento, pero lo más común es que haya estados de depresión. Nos llamó el señor Jorge López, nos felicita por el programa, muchas gracias, señor, y él también tiene una pregunta, y creo que tiene mucho que ver con el aspecto también psicológico. Él nos dice si la diabetes puede causar disfunción eréctil. Uy, sí, esa es una pregunta y una consulta de todos los días. Normalmente cuando tienes al menos 5 años con el desarrollo de diabetes, más los 5 años que quizá no supiste que la tenías, es muy común que se desarrolle disfunción eréctil. Pero está muy relacionada también con el nivel de azúcar, es decir, pacientes que comenzaron con diabetes muchas veces acuden no porque se sientan mal por el nivel de azúcar, sino porque presentaron disfunción. Entonces lo que sucede es que una vez que logrando el control del azúcar, muchas veces la disfunción puede mejorar, pero algunas otras veces ya se generó un daño como tal y ya no puede mejorar la disfunción, entonces hay que utilizar otro tipo de tratamiento. Pero igual la disfunción eréctil es una complicación de la diabetes también común en los hombres. Oye, doctor, a ver, ya estamos viendo todos estos síntomas que da la diabetes, todo lo peligrosa que puede ser si no es bien tratada. ¿Por qué ahorita las personas no lo ven así? ¿Por qué no lo ven como una enfermedad muy grave realmente, que si no es tratada correctamente puede llegar hasta un coma diabético, tengo entendido? Pues yo creo que el principal problema tiene que ver con la parte educativa. ¿Sí? En México no estamos muy acostumbrados a tener actividad física regular, en las escuelas no nos promueven el deporte como tal, la alimentación tiende a ser mala, en parte también pues por los sueldos, a lo mejor hay gente que no tiene dinero para comprar frutas y verduras o le cuesta trabajo, prefiere mejor comprar un pan, comprar un refresco y sentirse lleno. Entonces, una limitante es la educación. La otra parte también tiene que ver con los costos, porque pues en sí los medicamentos no son baratos realmente para el control de la diabetes, aunque muchos se pueden utilizar y son bastante cómodos en cuanto al precio y dan buenos resultados, pero también otro limitante pues es la atención. Además, pues el estar acudiendo a consulta también es una parte importante por la cual uno no acude a atención. Y quizá la parte fundamental es la parte de los síntomas. ¿Por qué? Porque si te fijas, los síntomas no son muy comunes, más bien son muy comunes, que también pueden aparecer en otras enfermedades, dolor de cabeza, mareo, cambio de peso, ¿sí? Mucha hambre. Uno puede decir, pues es que estoy nervioso y tengo mucha hambre, como estoy todo el día en el sol, pues me da mucha sed, y a lo mejor ese es un síntoma de diabetes. Entonces es difícil a veces identificar los síntomas para poder hacer el diagnóstico. Entonces la principal limitante puede ser que los síntomas no son muy específicos como tal. Bien, ¿y qué podemos hacer para prevenir la diabetes? Pues para la prevención es algo muy sencillo, incluso para el control es mejorar la alimentación, es decir, en tu plato, yo no soy nutriólogo, pero al menos en tu plato debe de incluir más de la mitad entre verduras, la otra mitad de tu plato debería incluir algo de arroz, algo de frijoles, lentejas, es decir, parte de leguminosas, y en el otro pedazo, es decir, un tercio que te queda del plato, ese es el tamaño de carne que tú debes de consumir, o el tamaño de grasa que vayas a consumir. Entonces, pues una recomendación general es tratar de comer más frutas, más verduras, ¿sí? No olvidar tus tiempos de comida, esas partes muy importantes, es decir, desayunar, comer y cenar con un mismo horario. Pues evitar en lo posible todos los alimentos que son ricos en azúcar, los refrescos, los pasteles, las galletas, o no consumirlos en exceso, y la actividad física, que la actividad no es nada complicado. La recomendación general es caminar 30 minutos al día, una caminata a un paso mucho más rápido, pero sí los más días posibles que puedas. Muy bien, yo creo que la última pregunta, ¿se puede curar la diabetes? Hasta ahora no, todo se basa en el control. Entonces hasta ahora es un mito todo lo de las células madre, que el implante de páncreas, etcétera, etcétera, todavía no es un hecho como tal. Entonces la diabetes hasta ahora no es una enfermedad que se cure, sino que se controla, pero logrando el control prácticamente llevas una vida normal, sin ninguna limitación de nada. Muy bien, pues vamos a dar
a conocer los nombres de los ganadores del manicure. Es Juanita Esparza y Guillermina Vile. Esto fue todo por el programa de hoy. Esto fue Radio 100%. Personas que quieran ir a consulta con usted. Pues antes que nada, agradecerles el espacio y el tiempo para poder platicar de diabetes. El teléfono donde nos pueden localizar es el 3631-8916. Bien, muchas gracias a mis compañeros Juan Franco. Muchas gracias y recuerden que la salud empieza con una sonrisa. Y Antonio Hernández. Muchas gracias por habernos escuchado. Les recuerdo que pueden visitarnos en nuestra fanpage, que es 100% saludable, y nuestra página de internet 100%saludable.com.mx. Y muchas gracias al señor César en los controles y a Felipe Íñiguez, que estuvo en la producción el día de hoy contestando los teléfonos también. Esto fue Radio 100% Saludable. Nos vemos el próximo lunes a las 9 de la mañana. Muchas gracias por habernos acompañado. Ejercicio, comer sano, dormir bien, escuchar la radio. Sí, escuchar la radio 100% saludable. Información práctica para llevar una vida más sana.